En el partido de polo, Chuwei me golpeó la pantorrilla con su mazo para ayudar a la hija de su mentor a ganar. Medio mes después, por fin vino a visitarme. Mi maestro me encomendó, antes de fallecer, el cuidado de Wanhua. Solo le tengo cariño fraternal, no le des demasiadas vueltas. Asentí en silencio sin decir palabra. Él no lo sabía. Ese día, al regresar a la residencia, acepté el matrimonio con la familia Pei. A través de la pantalla, no podía ver con claridad la expresión de Wei, pero por ese tono sin rastro de disculpa, no era difícil adivinarlo. Aún conservaba esa mirada indiferente, fría y sobrenatural, como si nada pudiera perturbar su serenidad. Alguna vez pensé que yo era diferente a él. Después de todo, mi padre y el padre de Chuwei eran muy amigos, así que podríamos considerarnos novios de la infancia. De jóvenes, ambas familias bromeaban sobre concertar un matrimonio. Pero no fue hasta que Luchuanhua llegó a la capital que comprendí lo que significa tratar a las personas de forma diferente según su cercanía. Chuwei, quien siempre se mantenía a distancia de todos. La acompañaba a los festivales de faroles y le compraba joyas. Le enseñaba personalmente la etiqueta de la capital y las costumbres del mundo. Incluso se preocupaba por el maltrato que sus tíos la acosaban, y la llevaba a la mansión del duque para cuidarla. No había otra razón, solo porque el padre Lu le confió en su lecho de muerte el cuidado de su única hija, la dinastía Yi, que valoraba el respeto a los maestros y a los Wei, por lo que las acciones de Chuwei no suscitaron críticas. Al contrario, la gente lo elogiaba por su comportamiento de caballero. El invierno pasado, los tres fuimos al templo a quemar incienso. De repente, empezó a nevar afuera. Chuwei temía que la nieve acumulada dificultara el viaje. Con el único paraguas en la mano, primero acompañé a Luchuanhua montaña abajo. Después, una fuerte nevada selló la montaña. Esperé en el templo un día y una noche antes de que mi padre viniera a recogerme. En el banquete de flores de marzo de este año, Luchuanhua cogió por accidente la peonía favorita de la gran princesa. Estaba tan asustada que palideció. Chuwei inmediatamente metió la flor en el pelo, cerca de la sien, diciendo que Luchuanhua era nueva aquí, sin antecedentes familiares. Si los nobles me regañan de nuevo, me temo que no podré defender mi posición en la capital. Por suerte, la gran princesa y mi madre son amigas íntimas, así que no se enojó. En cambio, me elogió por tener la mentalidad de arrancar las flores cuando florecen. No es que no tenga mal carácter, pero cada vez que me enojaba, Chuwei siempre decía que cuidar de Qianhua era una petición de mi amo. No me atrevo a desobedecer. Esos sentimientos secretos se me atascaron de repente en la garganta, amargos y difíciles de expresar. Solo podía adoptar una apariencia digna y serena, tratando a Luchuanhua como a una hermana menor, rezos, cuentas del templo en Yu, adornos para el cabello del pabellón Zhenbao, caligrafía y pinturas de familias prestigiosas. Siempre que me los pidiera, se los entregaría con gusto, pero ambos dieron por sentada mi devoción. Ese día en el campo de polo, Luchuanhua sabía claramente que el premio era un recuerdo de mi tía. Ella seguía rogándome que se lo ganara. Cuando no estaba de acuerdo, se veía agraviada, como si la hubiera intimidado. Todos a mi alrededor me instaron a ceder ante Luchuanhua. Esta huérfana, Chuwei, también me miró con insatisfacción, culpándome por no ser lo suficientemente magnánimo, al ver mi obstinación en no estar de acuerdo. Simplemente entró en la arena, decidido a ganar ese adorno para Luchuanhua. En medio del dolor punzante, de repente lo comprendí todo. La persona a la que el viejo maestro Liu confió era Chuwei. ¿Por qué me molestaría en involucrarme en este lío? Chuwei seguía de pie fuera de la pantalla, esperando a que bajara la cabeza como siempre. Al ver que no había respondido durante un rato, un rastro de impaciencia se asomó en su voz, Su Lingyi. No quería decirle mucho. Bajé la mirada y respondí con indiferencia. No le estaba dando demasiadas vueltas. Estoy un poco cansado hoy. Por favor, despídase primero, joven señor. Tengo molestias en las piernas, así que no lo despediré. Solo entonces Chuwei recordó que me lastimó las piernas. Guardó silencio un momento. ¿Tus piernas están bien? Están bien,
no hay necesidad de que el joven señor se preocupe. Quería decir algo más. De repente, una criada abrió la puerta y entró con un grueso librito en las manos. Señorita, esta es la lista de dotes que preparó la señora. Le pidió a esta sirvienta que lo trajera para que lo revisaras. Mi boda con la familia Peixi se fijó para 3 meses después. Fue un poco apresurada, pero fue la mejor fecha de los últimos 2 años. Antes de que pudiera responder, Chuwei habló primero, con un tono frío y un dejo de reproche. Lingyi, no me casaré hasta que se arregle el matrimonio de Chuanhua. Si hubiera escuchado estas palabras antes, seguramente habría llorado en secreto. Por un lado, me sentía ofendido porque incluso mi propio matrimonio tuvo que ceder ante Lu Chuanhua. Por otro, limitado por el comportamiento caballeroso de Chuwei, sin atreverme a objetar. Pero ahora, simplemente seguí el ejemplo de otros en las capitales, sonreí y le hice un cumplido. El joven señor es verdaderamente noble. Me recuperé en la mansión durante otro medio mes. Solo después de confirmar que no habría cicatrices, mi madre finalmente se sintió tranquila. Me pidió que invitara a mi prima a elegir vestidos de novia. Antes de irme, me arregló el cuello, dudando en hablar. Lingyi, ¿de verdad has dejado ir a ese chico de la familia del duque de Fuguo? Si aún piensas en él, mi madre cuidará de esa Lu por ti. Me picaban un poco los ojos. Cuando me abandonaron en el templo, cuando Chuwei me trató con frialdad en público, cuando me golpeó fuerte la pelota de polo, no derramé ni una lágrima. Pero hoy, las sencillas palabras de mi madre casi me hacen llorar desconsoladamente. Su madre era hija del clan y de Balin. Las grandes familias nobles disponen de innumerables métodos. Lidiar con un Lukibangwa no es nada difícil. De hecho, mi madre ni siquiera necesita mover un dedo. Puedo manejar este asunto sin problemas por mi cuenta. Todo en el pasado fue simplemente por consideración a Chuwei, simplemente por precaución ante posibles daños colaterales. Es más, para ser precisos, la señora Lu no hizo nada malo. Lo que realmente me hizo rendirme fue el propio Chuwei. Me sequé las lágrimas y le devolví la mano a mi madre. Mamá, si no salimos pronto, todas las telas buenas serán robadas por otros. Al principio fue solo un comentario casual para relajar el ambiente, pero nunca imaginé que se haría realidad. Dentro de Zhiyifan, en cuanto llegué a la entrada, vi 2 figuras familiares. Lukibangwa señaló una caja en el centro de la tienda, diciendo algo que no pude oír. El dependiente parecía preocupado, pero se contuvo porque Chuwei estaba a su lado. Simplemente siguió explicando. Señorita Lu, alguien reservó esta tela hace medio mes. De verdad que no puedo vendérsela. Al verme, al comerciante se le iluminaron los ojos. Señorita Su, está aquí, respondí, extendiendo la mano para recoger ese trozo de brocado de nubes flotantes y sonreí a mi amiga, deseando ver qué color. Es perfecto para un velo de novia. A nuestro lado, Lukibangwa miraba a Chuwei con ojos suplicantes, tirando suavemente de su manga. Chuwei frunció el ceño levemente, como esperando a que me acercara a saludarlo. Por desgracia, ni siquiera cuando el tendero envolvió la tela y me vio queriendo salir, le había dedicado una sola mirada. Sus cejas estaban llenas de disgusto cuando extendió la mano para detenerme. Lingyi, a Kibangwa le encanta esta tela. ¿Podrías dársela primero? Detrás de Chuwei, Lukibangwa tenía una expresión de suficiencia y me miraba provocativamente. Antes, se la habría dado sin dudarlo. Pero ahora, simplemente di un paso atrás, poniendo distancia entre Chuwei y yo. Todos dicen que el joven señor es un caballero. Entonces seguramente el joven señor entiende mejor que yo que un caballero no toma lo que otros desean. Chuwei se quedó paralizado por un momento, sin esperar una negativa tan tajante, y su expresión se agrió de inmediato. Lukibangwa vio que las cosas no iban bien y se apresuró a hablar. Hermano Chuwei, mientras me case contigo, a Kibangwa no le importa la tela que se use. Ya que a mi hermana le gusta tanto, no discutamos con ella por eso. Chuwei se va a casar con Lukibangwa. Mis pasos se detuvieron, sorprendidos pero también aliviados.
Debí haberlo sabido. ¿Qué mejor que casarse con alguien y traerlo a casa para cuidarlo? Sonreí con amargura y miré con indiferencia a Chuwai. Su rostro no reflejaba emoción alguna, su tono era serio. Linji Kibangwa es solo una coesposa. Su origen familiar es mediocre y no encuentra un buen marido en la capital. ¿Sabes cuánto le debo a mi maestra? No puedo fallarle a su último deseo. Ya le dije a mi madre que, después de que Kibangwa entre en la casa, iré a tu familia a proponerle matrimonio. Además de ser maestro de Chuwai, el viejo maestro Lu también recibió una flecha por él durante la cacería de otoño. Decir que la deuda de gratitud era inmensa no sería una exageración. Chuwai quería seguir hablando, pero de repente me pareció un poco risible. ¿Qué tan bajo había sido antes, para que Chuwai pudiera decirme estas cosas sin pestañear? Wan Ning estaba a mi lado, tan enojada que exclamó, ¿en qué sueñas? Nuestra Linji ya está con la familia Pi. Levanté la mano para interrumpirla, dedicándole a Chuwai una sonrisa serena pero distante, pronunciando cada palabra. Como la deuda de gratitud es tan grande como una montaña, el joven señor debería tomar a la señorita Lu como su legítima esposa. Una vida, un mundo, un par de corazones, así debe ser. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Solo Chuwai permaneció de pie, con una expresión inescrutable y sombría después de ese día. Salía poco. Me quedaba en casa tranquilamente, bordando mi vestido de novia. Las familias nobles llevan siglos casándose entre sí. La actual matriarca del clan Idon Pei es mi prima tía, aunque es una segunda esposa tras años al frente del hogar. Su autoridad en el clan no debe subestimarse. Además, se lleva bien con el hijo legítimo de la primera esposa. Si me caso con alguien de su familia, será una unión entre parientes. No tendré que sufrir el acoso de mi suegra y uniré más a los clanes Pi. Con todas las ventajas y ninguna desventaja, los días transcurrieron así, uno tras otro. Volví a ver a Chuwai y Lu Chuanghua en el banquete de poesía organizado por la esposa del marqués Ningyuan. La noticia de que el heredero del duque de Fubo tomaría como coesposa a la hija de su mentor ya se había extendido por la capital hacía medio mes. Lu Chuanghua asistió al banquete de hoy en calidad de prometida de Chuwai. Cada gesto transmitía el aire de una joven madame de la residencia del duque. Juntos, cualquiera que los viera los alabaría como una pareja perfecta. Solo que, por alguna razón, Chuwai no parecía feliz. Sus finos labios estaban apretados, su mirada se posó en mí como por casualidad. Evité su mirada y seguí a mi madre, escuchando su intercambio de cumplidos con la esposa del marqués Ningyuan. La esposa del marqués Ningyuan era la hermana de la actual emperatriz. Incluso antes de casarse, era conocida como la dama más talentosa de la capital. Tras casarse, se volvió aún más despreocupada, organizando encuentros poéticos de vez en cuando, haciendo amigos a través de la poesía y compartiendo actividades refinadas. La oí decirle a su madre que el premio extra de este encuentro poético era la copia original de Yantiancerta, clásico de Go, con sus anotaciones personales. Me encanta el ajedrez desde pequeño. Al principio vine aquí solo para relajarme, pero al oírla decir esto, mi corazón ardió de deseo. ¡Qué lástima! Al final, me faltaba una jugada y me perdí. Sostuvo el manual de ajedrez y lo agitó frente a mí. Dios mío. ¡Qué manual de ajedrez tan valioso! ¿Dónde lo pongo? ¿Por qué no lo pongo en el baúl de la dote de la señorita Sui que ella me lo guarde? Me hizo gracia, y la seguí intentando pellizcarle la boca. Cuando me di la vuelta, no supe que Chuwai había estado detrás de nosotros. Linji, ¿puedo hablar contigo en privado? Dudé un momento, pero finalmente acepté. De todas formas, había algunas cosas que debía decirle cara a cara. En el largo pasillo, Chuwai estaba de pie con las manos a la espalda, y en cuanto habló, fue un reproche. Chuanghua te invitó a acompañarla hoy. ¿Por qué no aceptaste? Me quedé atónito con su pregunta. Ayer, Lu Chuanghua envió una carta diciendo que no tenía viejos conocidos en la capital, invitándome a asistir al banquete de hoy. Entre líneas, todo insinuaba que ella y yo compartiríamos marido en el futuro, así que deberíamos ser más cercanas que otras.
Me hizo sentir un nudo en el pecho, así que envié a alguien a rechazarla. Pero no esperaba que esto también fuera culpa mía, repliqué. ¿Qué es Lu Chuanhua para mí? ¿Tengo que escuchar todo lo que dice? Chu Wei frunció aún más el ceño, con los ojos llenos de ira. Su Lingyi, ¿cuánto tiempo más vas a seguir haciendo un escándalo? Ya te dije que solo veo a Chuanhua como una hermana. Casarla con ella fue solo para darle una explicación a mi maestra, nada más. Hasta el día de hoy, Chu Wei seguía creyendo que solo le estaba haciendo un berrinche. No tenía sentido seguir hablando. No tenía ganas de discutir más con él y planeé irme de inmediato. Pero Chu Wei me bloqueó el paso, hablando como si fuera por mi propio bien. Chuanhua está muy interesada en ese manual de ajedrez. Después, preséntaselo delante de todos y considéralo una disculpa. Miré a Chu Wei con frialdad, sin la menor conmoción. Joven maestro, quizás no fui lo suficientemente claro antes. Con quien quiera casarse, ya sea como esposa legal o como igual, no me incumbe. Además, no he hecho nada malo. No tengo por qué disculparme con nadie. Chu Wei soltó una leve carcajada, sus cejas y ojos estaban teñidos de irritación. Su Lingyi, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con este juego de la infidelidad? ¿Qué familia noble no tiene múltiples esposas y concubinas? Chuanhua es solo una huérfana, una esposa igual a ti. Pase lo que pase, jamás podrá superarte, la preciosa hija de la mansión del ministro. ¿Por qué insistes en complicarle las cosas? Chu Wei y yo nos separamos en malos términos. La invitación de boda para él y Lu Chuanhua también se envió oficialmente a todas las casas nobles. Ambos se convirtieron en el centro de atención de la capital durante un tiempo. Hoy, Chu Wei envió 128 cajas de regalos de compromiso a la familia Lu. Mañana, Lu Chuanhua asistió a un banquete luciendo el brazalete de jade de la familia Chu, una reliquia familiar. La noticia corrió como la pólvora. Incluso los niños sin escolarizar de la calle lo sabían. El heredero del duque de Fuguo era un hombre leal y recto. Cuidó del huérfano de su difunto mentor con la mayor dedicación. Le transmití que no era necesario informarme de ninguna noticia relacionada con Chu Wei. Me concentré por completo en preparar los baúles de la dote en casa. El 19 de julio, la familia Pi llegó a la capital. Acompañé a mi madre a darles la bienvenida. Durante nuestra conversación, vi por casualidad la procesión en carruaje de la mansión del duque de Fuguo saliendo de la ciudad. Se decía que el joven señor acompañaba a su recién casada de regreso a Jiangnan para rendir homenaje a su difunto padre. El 3 de agosto, la familia Pei envió los regalos de compromiso. Conocí a mi prometida, Pei Wan, el hijo mayor legítimo del clan Idong Pei. El joven bajo el pino alzó la mirada, su perfil anguloso se ocultaba entre las sombras. De repente, el corazón me dio un vuelco. La risa suave y contenida de la tía provenía del patio. Te lo dije hace mucho tiempo, en cuanto ve a alguien, ya sea Chu Wei o Zhao Wei, lo olvida por completo. Madre estaba llena de impotencia. Estaba bien cuando era una pequeña pervertida de niña, pero ¿cómo sigue así ahora que es una mujer adulta? Tosí levemente para disimular mi vergüenza. El deseo de comida y sexo es parte de la naturaleza humana. Incluso los sabios lo han dicho. Además, ¿qué tiene de malo que me fije en mi futuro esposo? El 20 de agosto me casé con Pei Wan. El padre Pei estaba ocupado con sus deberes oficiales, así que todos los asuntos de la casa quedaron en manos de mi tía. A mi tía tampoco le gustaba ponerme trabas, solo me pedía que Pei Wan y yo viviéramos bien juntos. Después de casarme, me sentí mucho más a gusto que cuando estaba en el tocador. Solo había una cosa, Pei Wan y yo nunca habíamos consumado nuestro matrimonio. Después de contenerlo unos días, no pude soportarlo más y fui a casa a contárselo a mi madre. En el carruaje de regreso a la residencia del detective privado, pensé en lo que me había dicho mi madre y no pude evitar sentir un ardor en las mejillas. Al ver que ya casi era la hora de que Pei Wan regresara de la corte, simplemente esperé en el salón de flores. Sin embargo, en lugar de esperar a Pei Wan, terminé esperando a dos personas inesperadas.
Cuando el portero vino a informarme, me sorprendí un poco. Después de todo, nunca había oído que la residencia del duque de Fugo tuviera alguna conexión con la familia Pei. Solo cuando la criada me lo recordó, lo recordé. La madre biológica de Pei Wang provenía del clan Fanyan Lu. Después de analizar todos los detalles, Lu Chuanhua debería llamarlo primo. Reprimí la incomodidad, los invité a pasar y envié a alguien a buscar a mi tía. Antes de que entraran, escuché la dulce voz de Lu Chuanhua. Mi esposo, el oficial Pesi y yo somos primos. Con esta conexión, nos será fácil visitarnos en el futuro. Su Lingyi, ¿qué haces aquí? Sintiéndome aún más irritado, di un sorbo a mi té. ¿Qué tiene de extraño que esté aquí? Al verlos aún confundidos, tuve una ligera sospecha. ¿Acaso el joven señor y la señorita lo acababan de regresar de Zan'an? Chuwei asintió levemente, como un reconocimiento tácito. No me extraña. Cuando salieron de la capital, mi invitación de boda aún no se había enviado. Vinieron directamente a la residencia Pei en cuanto regresaron de Zan'an. Probablemente no tenían ni idea de mi matrimonio. Chuwei reflexionó un buen rato antes de que su expresión se suavizara un poco y preguntara con naturalidad, ¿estás esperando a tu tía? Sí, estaba esperando a que viniera mi tía para poder despedirme con naturalidad y alejarme de ellos. Tras recibir una respuesta afirmativa, recuperó su serenidad y le indicó a Lu Chuanhua que se sentara. La tía de Lingyi es la madrastra de Pei Wang. No es extraño que esté aquí. Al oír esto, Lu Chuanhua me miró con cierta suficiencia. Así es. En ese caso, la señorita Su podría considerarse prima del señor Pei. Pero una prima de la familia de una madrastra difícilmente puede considerarse un pariente legítimo. La señorita Su aún no se ha casado. Sería mejor que visitara la residencia Pei con menos frecuencia para evitar que la gente se cotilleara. La sirvienta a su lado quería decir algo. Agité la mano y miré a Lu Chuanhua con total tranquilidad. Ah, si no recuerdo mal, la señorita Lu vivió en la mansión del duque antes de casarse. Lu Chuanhua se atragantó con mis palabras, con el rostro algo avergonzado. Miró a Suwei con una expresión bastante agraviada. Esposo, solo pensaba en lo mejor para mi hermana, tal como lo esperaba. En cuanto Suwei la vio así, instintivamente quiso culparme. Considerando que estábamos en la residencia Pei, bajó un poco la voz. Su Lingyi, ¿insistes en complicarle las cosas a Chuanhua? Si sigues así, no me culpes por. Antes de que terminara de hablar, una figura que olía a pino verde entró desde afuera. ¿Por qué hay tanto movimiento hoy en casa? A mi lado, Suwei no dejaba de hacerme señas con la mirada. Fingí no ver y di un paso adelante para tomar la caja de las manos de Pei Wang. ¿Qué me trajo mi esposo hoy? Se oyó el sonido de una taza de té rompiéndose. El salón de flores se sumió en un silencio inquietante. Los ojos de Suwei estaban rojos como la sangre, mirándome fijamente. ¿Cómo lo llamaste? Tomé el brazo de Pei Wang y lo miré con una sonrisa. ¿No lo sabe el joven señor? Wei Jin y yo ya nos casamos el mes pasado. Debería llamarme señora Pei ahora. El rostro de Suwei palideció al instante. Chuanhua, no bromees así. ¿No quedamos en que iría a tu familia a pedirte matrimonio después de regresar de Jiangnan? Cuando fui a visitarte ese día, era evidente que aún estabas contando tu dote. En ese momento, Suwei pareció pensar de repente en algo y levantó la cabeza bruscamente. Ya habías decidido casarte con la familia Pi en aquel entonces, ¿verdad? Había un ligero matiz de interrogación en su tono. ¿Y qué si lo había hecho? Bien, bien, bien. Suwei pronunció la palabra bien 3 veces seguidas, con aspecto dolido. Con razón te daba tanta indiferencia que me casara con otra persona, así que ya te has unido a la familia Pei, esa rama superior. Dejé de sonreír y lo miré con frialdad. Suwei. Te lo dije hace mucho tiempo, con quien quieras casarte no tengo nada que ver. Pero tú, por otro lado. Por un lado, quieres casarte con la hija de tu mentor para cumplir con tu rectitud. Por otro lado,
menosprecia su humilde origen familiar, pensando que no es digna de ser la dama de la mansión de tu duque. Creas una broma donde dices que tienes una coesposa antes incluso de casarte con tu esposa legal. Y aún esperas que me trague mi ira y me case contigo. De verdad que anhelo tenerlo todo. Desearía que todo lo bueno del mundo fuera solo tuyo. ¿Alguna vez has pensado, como hija de la casa del ministro, por qué debo casarme contigo? Su Wei respiró hondo y gruñó con dolor. Ya dije que solo veo a Chuanhua como una hermana. ¿Por qué no me entiendes? Estaba tan enojado con él que casi me río. El joven señor Su, el anciano Lu, es sin duda tu mentor. Como quieras cuidar de Lu Chuanhua, ya sea tratándola como a una hermana o casándote con ella, está bien. Pero insistir en obligar a otros a hacer algo en contra de su voluntad es un error. Hay tanta gente pobre en el mundo. ¿Por qué el joven señor no se compadece de ellos y les distribuye todos los campos y las riquezas de la mansión del duque? Su Wei no pudo rebatir mis palabras. Su rostro alternaba entre verde y blanco al marcharse con Lu Chuanhua. Antes de irse, dejó una última observación. No creo que haya una sola mujer comprensiva en la capital que pueda apreciarme. Solo Pei Wan y yo nos quedamos en el salón de flores. Él se soltó de mi abrazo, con aspecto algo abatido. Ya se fueron. No hace falta que sigas fingiendo. Saqué la lengua. Normalmente, nunca le decía, esposo, a Pei Wan. Justo ahora, lo hice a propósito para molestarlos. Pero no esperaba que Pei Wan fuera tan perspicaz. Lo notó al instante. Miré los pasteles de la caja y cambié de tema a propósito. El pastel de osmanta de la casa Nube Flotante. ¿Cómo supiste que me encantaba? Pei Wan bajó la vista, pasó de largo y lo compró por capricho. Por la noche, me recosté en el sofá y de repente me di cuenta de que la casa Nube Flotante y la residencia Pei estaban claramente en direcciones opuestas. Las palabras de mi madre de ese mismo día resonaron en mis oídos. Me levanté del sofá de un salto. Liu Li, ve a invitar al joven amo. Cuando llegó Pei Wan, una criada me estaba masajeando la cintura. No pude evitarlo, me levanté demasiado rápido y me toqué algo. Lo miré con resentimiento, pensando en cómo sacar el tema. Déjame hacerlo. Antes de que pudiera pensarlo, Pei Wan tomó el aceite medicinal de la mano de la criada y se sentó a mi lado. Su cálida palma me apretó la cintura. Como poseída, solté, hace mucho que dejé de gustarme el chuwai. El hombre hizo como si no me hubiera oído. Simplemente seguía frotándome la herida. La luz de la vela titilaba en la habitación, de espaldas a Pei Wan. No pude ver su expresión, así que lo dije todo de golpe. Conozco a Chuwai desde muy joven. Era guapo, y mi padre bromeaba sobre concertar un matrimonio con la familia Chu, así que me acerqué a él. La duquesa de Fugo solo tenía un hijo, y desde pequeña tenía grandes esperanzas en él, esperando que mantuviera la reputación de la mansión del duque y no perdiera ante sus hermanos ilegítimos. Chuwai siempre había sido disciplinado y correcto, y se había ganado una buena reputación en la capital. Especialmente tras la llegada de Liu Qianghua, todos lo elogiaban por su comportamiento de caballero. Además, ha estado tratando a Liu Qianghua cada vez mejor. Una cosa es que la trate bien, pero también me ha hecho sufrir una y otra vez. Al principio, no estaba dispuesta a aceptarlo. Pero luego lo entendí. Quizás durante todos estos años nunca lo entendí del todo. Lo que me gustaba era solo una ilusión que tejía para mí. Una vez que la ilusión se hizo añicos, mis sentimientos dejaron de existir. La habitación estaba en silencio. La voz de Pei Wan sonaba algo ronca. ¿Por qué de repente se te ocurrió contarme todo esto hoy? Hundí la cabeza en el cojín y dije en voz baja, hoy fui a ver a mi madre y le comenté que aún no hemos consumado nuestro matrimonio. Mi madre dijo que lo más importante entre marido y mujer es la honestidad. Siseo, un dolor repentino me recorrió la cintura. Pei Wan giró la cabeza, su nuez se balanceó ligeramente. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste contarle esto a tu madre? Me acerqué a él,
parpadeando. ¿Quién te dijo que no consumaras nuestro matrimonio? Si no se lo digo a mi madre, ¿debería salir a la calle y contárselo a los demás? Antes de que pudiera terminar de hablar, el apuesto rostro de Pei Wan se agrandó de repente ante mis ojos. Sus labios fríos y finos se apretaron contra los míos. Las velas rojas titilaban. La habitación se llenó de romance. Chu Wei realmente empezó a seleccionar una candidata a esposa legal en la capital. Tenía una alta autoestima. Ni siquiera se cruzaría con hijas de funcionarios de rango inferior. Su único objetivo era encontrar a alguien que le beneficiara en su carrera. Por desgracia, las mádems de la capital eran astutas y les pidieron que honraran la mansión del duque y elogiaran un poco a Chu Wei. Claro que podían hacerlo. Pero pedirles que casaran a sus propias hijas con él era totalmente impensable. Después de tantas idas y venidas, Chu Wei empezó a escribirme cartas, diciéndome que si me divorciaba de Pei Wan, estaría dispuesto a olvidar el pasado y casarse conmigo. Me enfurecí y tiré su carta a la calle para que todos la vieran. En poco tiempo, la reputación de Chu Wei en la capital se desplomó. Todos decían que el heredero del duque de Fuguo era demasiado calculador, que solo quería usar a la querida hija de otro como trampolín. Chu Wei no soportaba esas cosas y ahogaba sus penas en alcohol día tras día, faltando a varias tareas y recibiendo constantes castigos. La señora Chu finalmente comprendió que su hijo jamás podría casarse con una dama noble de una familia prestigiosa. Pero no culpó a Chu Wei. En cambio, culpó a Liu Chuanhua. Todo el día, pensó en maneras de atormentarla, obligándola a estar de pie en el patio todos los días para aprender las reglas, lloviera o hiciera sol, sin excepción. Desahogó su ira, pero también se extendió la fama de maltratar a la recién casada. Siempre que la veía en los banquetes, lucía demacrada. A principios de octubre, era la celebración del cumpleaños de la emperatriz. Entré al palacio con Pei Wan para asistir al banquete. Sentados encima de nosotros estaban el duque de Fuguo y su esposa. La señora Chu parecía aún más demacrada que antes. Sin más razón que aquellos nobles que habían puesto sus ojos en su hija, se negaron cortésmente en apariencia, pero en secreto rechinaron los dientes con ira. Intentaron por todos los medios destituir al duque de la familia de Fuguo. Chu Wei fue degradado varios rangos. Incluso el propio duque de Fuguo fue reprendido. Después del banquete, su majestad llamó a Pei Wan. Así que tomé a las doncellas y regresé primero a la residencia. El carruaje no había recorrido mucho cuando se detuvo de repente. Lai Yuli bajó la voz para informar: «Señora, es el carruaje de la residencia del duque de Fuguo». Levanté la cortina. Chu Wei se quedó bloqueando el carruaje con una expresión perdida, nada que ver con su vivacidad de hacía unos meses. Aunque era una calle pequeña, todavía había bastantes vendedores. Miré a Chu Wei y le pregunté con frialdad: «¿Qué significa esto, joven señor?». Chu Wei no respondió. Agarrando la ventanilla del carruaje, habló con cierta urgencia: «Lin Yi, está mal. Todo está mal. No debería haber sido así. Estos últimos días, he estado teniendo el mismo sueño. En el sueño, no había partido de polo y tú no sufrías daño. Me casé con Chuanhua y luego me casé contigo. Mi carrera transcurrió con fluidez y me convertí en el primer ministro más joven. Aunque Chuanhua era un poco testaruda, siempre te respetó. Tu salud era delicada y no podías quedar embarazada. ¿Así que registró al niño a tu nombre? Nuestra familia es muy armoniosa». «Sí, así debe ser». «Exactamente así». Sentí un escalofrío al escuchar esto y apresuré al carruaje a dar la vuelta y marcharse. Pero Chu Wei se aferró con fuerza a la ventana. No le importó ni siquiera que se le cayeran los zapatos de correr. Cada vez más gente se reunía para observar. Fue Lu Chuanhua quien ordenó a los sirvientes que lo detuvieran, y solo entonces pudimos marcharnos sin problemas. Tras regresar a la mansión, me arrojé a los brazos de Pei Wan. Le conté lo que había pasado hoy. Mientras hablaba, se me saltaron las lágrimas. Pei Wan me animó con dulzura. Dijo que tu salud era mala, pero ya llevas más de un mes embarazada.
Claramente, todo lo que dijo eran tonterías, no te lo tomes a pecho. Solo entonces me sentí tranquila, concentrándome en quedarme en la casa para cuidar mi embarazo. La siguiente vez que supe de Chuwei fue en el banquete de celebración del primer mes de Anne. Wanin me contó en voz baja que Chuwei se había vuelto loco. Desde hacía 7 u 8 meses, había estado en un estado de aturdimiento constante. Incluso soltó disparates en la corte, afirmando ser el primer ministro. Gracias a las descaradas súplicas del duque Fugo, no lo arrastraron a la calle para darle una paliza, pero perdió su puesto por completo, y el título de heredero recayó en su medio hermano. Lo encerraban en la mansión todos los días. No dejaba de murmurar sobre vidas pasadas y presentes. Una vez, incluso golpeó a Lu Chuanhua en público. Lu Chuanhua aprovechó la oportunidad para armar un escándalo, insistiendo en divorciarse de él. La duquesa de Fugo nunca la había apreciado, y al verla atreverse a divorciarse de su hijo, inmediatamente escribió una carta de repudio y la echó. Durante los empujones, Lu Chuanhua comenzó a sangrar repentinamente. Solo entonces todos se dieron cuenta de que estaba embarazada. La señora de la mansión del duque Fugo lo lamentó profundamente, pero ya era demasiado tarde, así que solo pudo añadir este rencor a la cuenta de Lu Chuanhua. Ni siquiera le permitieron descansar después del aborto, y la enviaron al templo familiar esa misma noche. Diciendo que era para obligarla a recitar sutras día y noche para expiar a su pobre nieto, Wanin dijo mientras se palmeaba el pecho nerviosamente: «Gracias a Dios, no te casaste con él entonces, verdaderamente bendecida por el Bodhisattva». La miré divertido, pensando en el pasado, y de repente me sentí un poco aturdido. Sí, verdaderamente bendecido por el Bodhisattva. Perspectiva de Pei Wan. Mi nombre es Pei Wan, hijo legítimo del clan Edong Pei. Cuando tenía 9 años, mi madre falleció. Antes de que transcurriera siquiera medio año, mi padre se casó por segunda vez. El día de su boda, no aparecí. Me quedé solo bajo el árbol. Mi madre más lo amaba cuando estaba viva, absorto en mis pensamientos. Fue entonces cuando apareció su Lingyi, mirándome con los ojos muy abiertos y babeando. Me di la vuelta. Entonces ella se acercó y se paró frente a mí otra vez, con una sonrisa tonta. «Hermano mayor, eres muy guapo», viendo que no estaba hablando. Incluso sacó un caramelo de su pañuelo. «Hermano mayor, ¿por qué estás aquí solo? ¿Estás triste? Sé que es la sobrina de la prima de mi madrastra». Justo ahora, en la boda, ella era la que gritaba: «Tía, tía», la que más fuerte. No me gusta mi madrastra, y ella tampoco. Le aparté la mano. Se sobresaltó, sus manitas se aferraban nerviosamente a la esquina de su ropa. Me sonrió con cierta adulación. De repente, mi corazón se ablandó un poco. Es solo una niña. ¿Para qué molestarse con ella? Al principio pensé que su Lingyi se iría después del banquete de bodas, pero nunca imaginé que se quedaría a vivir en la mansión. Oí que fue una petición de mi madrastra. Dijo que, como se casó lejos, quería que su sobrina estuviera con ella más tiempo para hacerle compañía. Desde entonces, mi colita me seguía a todas partes. Donde quiera que iba, ella me seguía. Por mucho que la tratara, solo sonreía tontamente. La vez que fui más duro con ella fue en el aniversario de la muerte de mi madre. Estaba juguetona y dañó la bolsa que mi madre me dio. La regañé con dureza y le dije que no volviera a aparecer ante mí. Después de eso, no la volví a ver por mucho tiempo. Un tiempo después, una criada de mi habitación me soltó algo. Entonces supe que no fue ella quien dañó la bolsa. Fue la niñera quien lo arruinó sin querer mientras lo lavaba y, temiendo mi castigo, se lo puso a propósito. Por primera vez, fui al patio de mi madrastra para disculparme, pero mi madrastra dijo que ya había regresado a la capital hacía unos días. Solo me dejó un paquete. Abrí el paquete. Dentro había todo tipo de cositas: caramelos de Malta, figuritas de masa, silbatos de bambú y unas piedrecitas de formas raras. La criada que la atendió dijo: «Estas son todas las cosas que la señorita quería regalarle. Pero temía que te enojaras y los rechazaras, así que nos pidió que los guardáramos».
Dijo que te los enviaría cuando ya no estuvieras enojado. Con el paquete en la mano, pensé en esa niña tonta que solo sabía sonreír tontamente cuando la agraviaban, y de repente me dieron ganas de llorar. Al tercer año de que mi madrastra se casara con nosotros, finalmente comencé a llamarla madre. El tiempo revela el verdadero corazón de una persona, y supe que ella realmente se preocupaba por mí. Las noticias sobre Sulingi también se hicieron más frecuentes. Había empezado a aprender a leer y escribía su nombre en cada dulce. Entonces descubrió que los dulces con letras tenían un sabor amargo y lloró desconsoladamente de frustración. Aprendió costura y se hizo zapatos, pero era tan lenta que, para cuando los terminó, ya no le quedaban. Poco a poco, fui reconstruyendo una Sulingi tan vívida, que al hablar de los preparativos del matrimonio, inconscientemente pronuncié su nombre. Mi madrastra se sorprendió un poco, pero aún así fue a preguntar. Pero la familia Su respondió diciendo que ya estaba comprometida. Lo dejé pasar, pero nunca volví a pensar en el matrimonio. A los 20 años, mi padre ascendió al puesto de primer ministro y toda nuestra familia se mudó a la capital. Volví a ver a Linji. No le iba bien. Sus cejas se tiñeron de tristeza. Su esposo había tomado a la hija de su mentor como esposa, con la misma autoridad moral. Se vio obligada a ceder en todo. Cayó al agua mientras admiraba las flores de ciruelo en invierno, y desde entonces luchó por concebir, sin otra opción que adoptar al hijo de otro como su legítimo heredero. Era como una flor que había florecido por última vez, marchitándose día a día. Con menos de 30 años, murió de melancolía. El día de su funeral, fui a despedirla. Aturdido, me pregunté cómo habría sido si yo me hubiera casado con ella en aquel entonces. Este pensamiento no se desvanecía, convirtiéndose gradualmente en una obsesión. Ignorando las objeciones de mi clan, renuncié a mi cargo oficial. Viajé por todas partes, buscando únicamente el método de la reencarnación y el renacimiento. Qué lástima haber desperdiciado la mitad de mi vida sin encontrar lo que buscaba. Un día, llegué a la frontera sur de Yunnan y me refugié de la lluvia en un templo ruinoso. Este templo llevaba mucho tiempo abandonado. Incluso la estatua dorada de Buda estaba cubierta de telarañas. Las limpié una por una, pero de repente perdí el equilibrio y me caí. Al despertar, había regresado a mi juventud el día que fui a la casa de la familia Su para pedirle una respuesta. La brisa de principios de verano soplaba suavemente. Me quedé allí, aturdido, mirando la pequeña figura de masa sobre la mesa. Decidí que, aunque tuviera que arrebatarle la novia, lo haría. La niñera que estaba al lado de mi madrastra llegó caminando desde el otro extremo del pasillo, con el rostro lleno de alegría. Joven amo, la familia Su ha enviado su respuesta. Su propuesta de matrimonio. Ha sido aceptado. Levanté la cabeza para contemplar la lobelia que crecía por la ventana, repitiendo en silencio una y otra vez, bendice al Bodhisattva.